Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire, hoy 25 de mayo del año 2025. Hablemos de tantas cosas que pasan. A mí lo que más me molesta, la verdad, y se los cuento a ustedes para que lo multipliquen si quieren, es entender el verdadero propósito de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Él tiene una misión constitucional de respetar la institucionalidad, de respetar el derecho de las mayorías y de las minorías y de actuar en consonancia con el desarrollo social armónico de Colombia. ¿Pero qué hace él? Nunca piensa en eso realmente. Cada instante, cada movimiento que hace es generando conflicto entre los ciudadanos. Es decir, en vez de unir, aparta a todos para que nos enfrasquemos en una lucha sin cuartel. Eso es lo que él hace. Él dice que hay que cambiar a Colombia, pero recuerden que no ha cambiado nada. Recuerden que ha tenido 56 ministros, yo no sé cuántos viceministros, miles de personas, de funcionarios públicos en diferentes puestos en Colombia, y ninguno se mantiene. Es imposible trabajar con ese hombre. Y eso hará muy difícil este año y medio que nos queda. Bueno, hablemos de la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Este lunes será radicada la nueva ponencia y se espera que se vote el martes. Esta nueva versión ha alcanzado un consenso aproximadamente en el 90% de su texto, con reforma sí, que comprende cerca de 80 artículos. Aquí vale decir que en la noche de ayer, sábado o en la tarde, las organizaciones sindicales se han apartado de esta reforma por decir que no está lo que ellos han solicitado. Pero veamos, se propone que la jornada nocturna comience a las 7 de la noche y se contemplan, eso sí, excepciones para sectores específicos como restaurantes y microempresas, donde podrá mantenerse el inicio a las 9 p.m. Algo importante. 2. Sobre los recargos por trabajo en días festivos y dominicales, se plantea aumentarlos gradualmente. Empezarían el año entrante en el 80% en su primer año de vigencia. Tercero, se busca que los aprendices cuenten con contratos de trabajo laborales que les otorguen remuneraciones no inferiores al salario mínimo legal y acceso a prestaciones como salud, pensión y vacaciones. Es decir, formalizar el contrato de aprendizaje, volverlo a término indefinido o a término fijo, no sabríamos todavía, pero por el periodo del aprendizaje. Cuarto, incluye medidas para eliminar la violencia y el acoso y la discriminación en el trabajo, así como la formalización de madres comunitarias y trabajadores del sector de transporte de pasajeros, periodistas, deportistas y artistas. Miren pues, no pasó la consulta, pero aquí va cuajándose un articulado que ha tenido el beneplácito de los gremios, de los industriales y de los mismos sectores de Colombia, congresistas, que ven que por aquí sí es el camino de la reforma. Seguramente se discutirán los temas a partir del martes, pero esperamos que esta vez esa reforma salga avante. Continuemos con Francia Márquez y su queja contra Gustavo Petro. Recientemente la vicepresidente denunció, expresó que ha sido difícil desempeñar su rol en un entorno que según ella practica el racismo y el patriarcado. Estas declaraciones
de Francia contra el presidente Gustavo Petro se suman a críticas anteriores, entre ellas las expresadas en el Consejo de Ministros tan famoso, televisado en febrero del año 2025, en el que denunció la corrupción dentro del Ejecutivo, criticó la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y no sabía que iba a ser ministro del Interior, y manifestó también su descontento con la actitud de la canciller Laura Sarabia. Tras estas declaraciones, fue apartada de su cargo como ministra de Igualdad, que estaba tratando de armarlo en 1 año y medio de trabajo. Oposición entre ellos mismos. No hay confianza, no se ven, no se hablan, no se entienden. Un gobierno desarticulado en el que la única voz que importa es la del presidente Gustavo Petro. Conflictos en la Casa de Nariño. Ya es de conocimiento público el conflicto entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti, que ha seguido escalando en los últimos meses de una manera estrepitosa. Cada vez más acusaciones, cada vez más problemas, más demandas, más documentos. Eso es como el caos. Ella misma ha denunciado en varias ocasiones a Benedetti por presunta violencia de género y enriquecimiento ilícito, y ha señalado posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del 2022. Por su parte, Benedetti ha respondido con declaraciones públicas despectivas hacia Sarabia, negando las acusaciones y minimizando su importancia. Pero mírenme bien, eso es en el propio interior de las dos personas que están al lado del presidente Gustavo Petro. Pero se vino una nueva que nadie esperaba, que nadie suponía que llegaba y que en este transcurrir de esta semana se ha complicado. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, han entrado en conflicto después de la renuncia de la ministra de Justicia por las presuntas presiones indebidas en la gestión del Ministerio de Justicia. Buitrago, la exministra, afirmó que Angie Rodríguez, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentaron influir en nombramientos claves como el de la Dirección Política de Drogas y en decisiones contractuales, óigame bien, como la suspensión de un contrato para uniformes del IMPEC por miles de millones de pesos. La ministra no aguantó, tuvo temple. Bueno, ella se equivocó al aceptar el ministerio, pero por lo menos poco tiempo después tiene la valentía de decir: no puedo estar aquí porque aquí hay presiones indebidas que impiden que uno realice la tarea ministerial sin problemas. Bien por la ministra, mal por Ángel Rodríguez, mal por Benedetti, que donde toca algo hay un problema. Sigamos con personajes que siguen en la mira de la justicia. Y ellos no solo, sino también sus propios amigos y compañeros de gabinetes. Daniel Quintero en la mira de la justicia. En los últimos meses, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios, ya son muchos de sus colaboradores, han enfrentado múltiples investigaciones y sanciones por participación en política. En julio del año 24, la Procuraduría lo sancionó con una inhabilidad de 6 meses para ejercer cargos públicos y una multa de más de 104 millones por haber participado en política mientras era alcalde. Pero miren, le llegó una nueva, los famosos computadores futuro. La Fiscalía investiga el programa Computadores Futuro por presuntos sobrecostos de 38.000 millones de pesos y modificaciones contractuales que habrían favorecido a ciertos contratistas. No hay derecho, pero que no pague él solo, que paguen también aquellos contratistas, porque
¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? También, acuerden ustedes, está imputado por valorización de terrenos. En marzo de este año 2025, la Fiscalía imputó a Quintero por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción en relación con el famoso caso de la valorización irregular del lote Aguardivas. También hay sanciones a colaboradores cercanos. Recientemente se destituyó por parte de la Procuraduría y se inhabilitó por 14 años a Juan Pablo Ramírez, ex secretario de Inclusión Social y uno de los colaboradores más cercanos de Quintero, por presionar a funcionarios, por presionar a funcionarios para que hicieran aportes económicos a un proyecto político. Eso se había dicho en los mentidores de la alcaldía, y miren bien que se están llevando a cabo. También fueron sancionados Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo por hechos similares. Quintero lo único que dice es que hay persecución política en su contra, mientras que las autoridades continúan con las indagaciones sobre su gestión. Ha sido el desarrollo de un nefasto mandato de 4 años que desde que se inició con corrupción hasta que terminó. De manera que no venga hoy a decir que lo están persiguiendo políticamente, porque fue un desastre tras otro lo que hizo en la alcaldía de Medellín. Hombre, este ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, uno creía que era un hombre inteligente, había estado en algunas ocasiones en otros cargos públicos y lo hizo bien, pero aquí como ministro ha sido un desastre. En Popayán, en una audiencia pública sobre la reforma de la salud, se fue en contra de algunos empresarios del país. Míreme bien cómo lo hace, el ejemplo que pone ahí públicamente. Abro comillas. La cerveza es fundamental para los ingresos del departamento, ¿cierto? Pero hagamos un ejercicio. No bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa con Sarmiento, qué pasa con Santo Domingo. Y dice además, y ahora cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos aval de Sarmiento. A ver qué pasa con Sarmiento. Entonces, eso es una guerra contra el empresariado colombiano que genera trabajo, que paga impuestos, que aporta a través de sus trabajadores al sistema de seguridad social en Colombia, que genera bienestar y que genera futuro. ¿Por qué tiene que irse contra ellos, señor ministro? ¿Por qué no pone ejemplos de ustedes mismos, donde la plática que llega se desaparece? Dígame, ahí sí cierro comillas. Balance del invierno. En mayo, afectaciones durante este mes han sido brutales. Colombia ha enfrentado una intensa temporada de lluvias que ha generado múltiples emergencias en diversas regiones del país. Óigame bien, cerca del 75% del territorio nacional presenta algún nivel de riesgo por deslizamientos. 231 municipios en alerta roja. Hay unos más afectados que otros. Digamos que se encuentran Antioquia afectado con 46 municipios en esta categoría de roja, seguido del Chocó con 24 y Santander con 18. En Medellín, solo en Medellín, se reportan más de 1.700 personas damnificadas, con 229 viviendas recomendadas para evacuación definitiva y 71 de manera temporal en los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista. Pero la cifra aumentó recientemente este jueves por un deslizamiento en el barrio Villatina que ha sido tradicionalmente afectado con deslizamientos, que sepultó 3 viviendas, más de 200 personas y otras 53 viviendas fueron evacuadas por riesgo inminente y al menos 50 casas
sufrieron daños colaterales. Es una cosa de locos, se tienen que abandonar las casas, la tranquilidad de las familias, el sufrimiento para subsistir. Uy, tenemos que ser solidarios en todo el territorio nacional. La crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado niveles catastróficos. Más de 1.100.000 personas, casi que la mitad de la población, han enfrentado una hambruna inminente debido al prolongado bloqueo israelí y a la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales. La ONU, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han denunciado que el acceso a alimentos, agua potable y atención médica está severamente restringido y se han reportado por esta causa numerosas muertes por desnutrición y enfermedades prevenibles. Yo les digo una cosa, tanto en Gaza como en Israel, paren los combates un tiempo, salga la gente, recupérese la gente, ayudemos a que tratemos de vivir en paz. El presidente Trump ha propuesto algunos tipos de arreglos que pueden favorecer la temporalidad de esa paz que es tan tenue, tan posiblemente vulnerable en el tiempo, pero que por lo menos tranquilice la vida de miles de personas. Por último, les digo que Trump y los estudiantes inmigrantes en Estados Unidos tienen problemas. Desde recientes decisiones del presidente afectan a estudiantes inmigrantes, especialmente al intentar revocar visas y restringir su inscripción en instituciones como la Universidad de Harvard, con la que tiene él conflictos, bajo acusaciones de antisemitismo y promoción de ideologías contrarias a los intereses nacionales. Las decisiones han sido ampliamente condenadas por universidades y organizaciones civiles por atentar contra la diversidad y la libertad educativa. Pero también yo les digo, él como presidente tiene que cuidar que nadie llegue de un país a Estados Unidos para generar caos o violencia. Está bien que revisen, que refuercen la seguridad de Estados Unidos, porque son propensos a un ataque de terceros. Enhorabuena, felicito al presidente Trump por esas medidas que protegen inclusive a los mismos estudiantes de esas universidades. El que no cumpla requisitos no puede estar ahí. Un cordial saludo y que tengan una semana de prosperidad.